Qué bueno que está con nosotros. Soy su anfitrión, Alfredo Alegría, en la noticia profética al día. Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí en este programa y por dejarnos entrar hasta la comodidad de su hogar. Esperamos bendecirlo y vamos a comentar una noticia de actualidad. Estamos exactamente empezando los primeros días del mes 6 del año 2014 y una de las noticias que está recorriendo los portales cristianos alrededor del mundo es la resignación o abdicación, que es como se le llama normalmente a la renuncia de los reyes o los monarcas. Y estamos hablando de la renuncia de Juan Carlos I de Borbón y Borbón, el papá del príncipe Felipe de Borbón y de Grecia, como su nombre lo estipula. Así que están diciendo que ahora con la abdicación del rey Juan Carlos, la situación cambia y algo que sale en la net, en uno de los diarios de la net, se habla de lo desafortunado que ha sido la familia a través de un incidente que sucedió en el año 2012 que se hizo público para abrir, como dice la prensa, definitivamente la caja de Pandora de los males sobre la monarquía española. Entonces el rey tuvo que ser operado de fractura múltiple en la cadera, que se produjo según informaciones publicadas por los medios españoles mientras se encontraba cazando elefantes en África, y esto dicen que solamente fue el inicio de una serie de escándalos que estallaron. Y la casa del rey tuvo el gesto de hacer públicas parcialmente sus cuentas por primera vez como muestra de transparencia. Más adelante, y como nosotros hemos visto a través de los diferentes noticieros, sea televisados o en internet, o noticieros escritos, el rey de España renunció. Ahora, con esto surge la oportunidad familiar de subir de cargo o subir de título o cambiar de título para el rey Felipe para el príncipe Felipe, y Felipe se convierte en rey. Y muchos de los analistas de la profecía empiezan a señalar a Felipe de Borbón como el anticristo. Y las noticias están, los portales están, internet está, YouTube está listo también Facebook, y usted va a encontrar muchísimas cosas que se están diciendo en el ámbito cristiano respecto al personaje temido del anticristo, apuntalando a el príncipe Felipe, ahora rey de España. Y se habla acerca de esto porque las monarquías en Europa existen, se han mantenido a través de la historia, y quisiera también hablar un poco acerca de las monarquías, cómo surgieron las monarquías, cuál fue la razón del surgimiento y levantamiento de las monarquías. Las monarquías es un sistema de gobierno donde una sola persona gobierna. No es como nosotros conocemos la democracia, donde el pueblo presuntamente elige un presidente y el presidente representa al populacho, al pueblo. Aquí es una persona dictando sus leyes ante un país entero. Europa cuenta con un total de 10 soberanos. Dos de ellos son reinas, 5 reyes, 2 príncipes y un gran duque. Está repartido entre los diferentes y antiguos países que nosotros conocemos en el viejo mundo, como Inglaterra, Francia, España, Dinamarca, Suecia, Francia, Italia, etcétera. Todos esos son países que tuvieron monarcas en algún tiempo en la historia. ¿Cómo surgen los monarcas? Los monarcas surgen con personajes que lograron hacerse de fortunas y amalgamar mucho dinero. Establecieron ejércitos, establecieron sus propias leyes y dictaron sobre pueblos, despojando a las clases más desprotegidas, imponiéndose a través de la fuerza. Por lo tanto, nosotros podemos decir que toda esta casta de la que nosotros estamos hablando y que se le llama Su Majestad, surgieron de personajes que fueron en su tiempo, hace años en la historia, las personas más malas. ¿Por qué? Porque simplemente establecieron su propia voluntad con sus ejércitos, hicieron lo que quisieron, y el día de hoy existen también elementos de estas familias que a través de la historia han quedado. Entre ellos, y nosotros tenemos
ahora en cuestión a el príncipe Felipe, el hijo del rey Juan Carlos de España. Juan Carlos de España, de 76 años, acaba de renunciar. La intención de abdicar era ceder el trono a su hijo Felipe de 46 años, poniendo fin a su reinado que inició en 1975. Así sucesivamente tenemos otros monarcas. El rey Guillermo Alejandro, de 47 años, sube al trono el 30 de abril de 2013 tras la abdicación de su madre Beatriz. Y existen otros monarcas, también como el gran duque Enrique, de 59 años. Otro monarca también, el príncipe Alberto II, de 56 años. El rey Harald V, de 77 años. El rey Carlos XV, Gustavo, de 68 años. La reina Isabel II, de 88 años, quien es la cabeza de la iglesia anglicana y del Commonwealth, del bien común en Inglaterra, que también están preguntándose si irá a abdicar para que Carlos tome el trono en sucesión. Nosotros sabemos que son personas de influencia política, aunque ellos no gobiernan esos países, sino que los países son gobernados por presidentes. Ahora bien, el tópico en cuestión es que personas han dicho, no sé, hace mucho tiempo, hace poco tiempo, han hecho ciertas investigaciones para interpretar la profecía, y la Biblia dice que ninguna interpretación de la profecía, y cuando habla de eso está hablando de la profecía bíblica, es de interpretación privada. Cuando hablamos de interpretación privada, tenemos que decir que a través del tiempo, personas que han sido analistas de la profecía han llegado a creer que tuvieron una revelación, un chispazo, entendimiento acerca de algún versículo de la Biblia relacionado con hechos en el entorno general, y han dicho o han escrito libros, han usado los medios de comunicación, la televisión y la radio, y han logrado influir sobre grandes sectores del mundo cristiano, y sus descubrimientos en materia de escatología se han establecido ahora como doctrinas inamovibles. Pero en un momento dado, esto que esta persona en su análisis subjetivo pensó que fue también una interpretación privada. Mi pregunta es, ¿quién puso a estas personas como autoridad máxima para establecer dogmas en materia de interpretación profética? Ahora, no estoy diciendo que las personas no tengan el derecho de analizar el entorno en el que nosotros vivimos, social, económico, político, religioso y científico, para poder estudiar la profecía y hacer paralelos. Hablamos de conjeturas, de análisis. Y esto de Felipe como el anticristo, para mí, es simplemente una de las tantas conjeturas y de los tantos anticristos que han sido apuntalados por las personas que analizan la Escritura. Y es peligroso que nosotros utilicemos una forma de hablar dogmática y aseverar al 100% que una persona es el anticristo. ¿Por qué? Porque se pueden cometer errores. Lo peor de esto es que cuando se cometen errores o cuando se han cometido errores, por ejemplo, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, se escribieron centenares y centenares de libros que acusaban a Hitler de ser el anticristo. ¿Dónde están esos libros? Fueron suprimidos de las ventas, no se hicieron más publicaciones porque Hitler no resultó ser el anticristo. Entonces, ¿qué va a suceder en el futuro? Si los vaticinios que estas personas han hecho respecto a Felipe o cualquier otro personaje, de hecho tenemos un video que habla acerca de las acusaciones que se hacen al príncipe William, al papa actual de la Iglesia Católica, a Bergoglio, y al presidente Obama, de ser el anticristo, y las personas están constantemente buscando anticristos. Ahora, el nuevo anticristo en cuestión, el anticristo que estamos estrenando en estos días del 2014, se llama Felipe de Borbón y de Grecia. Ahora, personas dicen tener pruebas acerca de esto y forzosamente aseveran que tienen que salir de la Unión Europea. De la misma forma, dicen concretamente del país número 11 que ingresó a la Unión Europea, y el país número 11 fue España. Ahora, eso fue en el año de 1986 y se habla de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, cuando dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas.
Entonces se hace un análisis de numerología y se dice, nosotros tenemos aquí 7 cabezas, tenemos 10 cuernos y tenemos 10 diademas, 7 más 10 más 10. 7 más 10 más 10 resulta el número 27. Así que encuentran la curiosidad del número 27 en las presuntas 27 naciones que estas personas dicen que la Unión Europea posee hasta este momento. Pero aquí debemos de hacer varios análisis. Número 1, primero, se está haciendo uso de una matemática forzada. 7 cabezas y 10 cuernos son 17 países. No vamos a inventar 10 más por causa de las 10 diademas. Ahora, estos 10 países son sostenidos por las principales cabezas y estos países poseen diademas que representan también un símbolo de autoridad. Lógicamente se trata de la autoridad que les ha sido delegada por los 7 líderes del sistema. El sistema tiene como base a 7 países, no más de eso. Y a 10 países que funcionan en un segundo plano y no más de eso. Sí existen más países involucrados en la formación del nuevo orden mundial. De ellos no habla la Biblia. No sé realmente de dónde sacan un total de 27 países del versículo 1 de Apocalipsis capítulo 13. Número 2, o segundo, no podemos obviar la importancia de las cabezas y anteponer como superiores a los 10 cuernos. Oiga bien, estamos hablando de los 10 cuernos con diademas. Los cuernos jamás podrán existir sin la existencia de las cabezas. Aunque pueden existir cabezas sin cuernos, nunca podrían existir cuernos sin una cabeza donde tengan una base y donde ellos nazcan. Los intérpretes evangélicos siempre han estado invirtiendo los valores, dando más énfasis a los cuernos que a las cabezas y forzando la profecía bíblica. Esto es simplemente otro intento de forzar la profecía bíblica. Ahora, se habla como argumento contundente de que son 27 naciones y que por tanto existen 7 cabezas más 10 cuernos más 10 diademas. Cuando nosotros hablamos de cuernos, estamos hablando de países que tienen un reino y las diademas son simplemente el símbolo de autoridad de personas que están en esos 10 países. Por lo tanto, no podemos decir que hay 27 elementos singulares, sino que hay simplemente 17 elementos donde hay 7 presidentes de 7 naciones y 10 naciones involucradas, donde hay 10 hombres que están en autoridad también en esas naciones, lo cual nos da el número de 17 y no de 27. Quiero dejar claro eso. Ahora, una vez que nosotros estudiamos ¿cuántos son los miembros de la Unión Europea actualmente? Usted puede irse a investigarlo en Internet. Internet es una biblioteca amplia. Encontramos que la Unión Europea actualmente está formado por 28 países y no por 27 países, como dicen estas personas. El territorio de la Unión Europea comprende el de todos sus Estados miembros, que son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania y Suecia. Si usted cuenta, usted encontrará que hay 28 países en la actual Unión Europea y han tenido en lista algunos otros países más para sobrepasar la cifra de los 30. Entonces, ¿por qué razón nosotros vamos a estar siempre tratando de forzar la profecía bíblica? Y vuelvo a repetir, esto es simplemente otro intento de forzar la profecía bíblica a un cumplimiento que aún no se ha dado. Ahora, ¿de qué se ha dicho de Felipe de Borbón? De Felipe de Borbón se ha dicho que es el príncipe del cual la Biblia habla que será el anticristo. En primer lugar, la Biblia no te da nombres. Entonces entramos en un juego de adivinación.
Se ha tratado de adivinar quién será el anticristo, se ha apuntado a Hitler, se ha apuntado a Juan Pablo II, se ha apuntado a Ronald Reagan, se ha apuntado a George Walker Bush, se ha apuntado a George Bush Jr., se ha apuntado al presidente actual Barack Obama, se ha apuntado al Papa Bergoglio, se apuntó también al Papa anterior que resignó, que se ha apuntado a tantos personajes. Entonces estamos en un juego de ver quién adivina. Y yo les aseguro que la persona que adivine, esa persona será tomada después como un gran profeta por haber adivinado, después de hacer tantas o hacer tantos intentos para adivinar. Esto es peligroso, que nosotros entremos en una clase de juego como estos. Ahora, es cierto que nosotros debemos de mantener los ojos abiertos para analizar qué cosa es lo que está pasando a nuestro alrededor. Tenemos la Biblia, la profecía, la palabra poderosa, más certera, a la cual nosotros hacemos bien en atender, porque es una antorcha que ilumina nuestro camino. Ahora, mira bien, hay personas que hablan acerca de Felipe de Borbón y dicen que él es heredero de la corona. La Biblia dice que se le dará a él una corona. También se habla acerca de la existencia de los únicos reyes católicos en Europa, que son los reyes de España. Por esta razón, se está creyendo que el Vaticano es el que le va a entregar la corona por ciertas palabras que Juan Pablo II dijo, que le gustaría estar vivo para cuando el hijo del rey católico de España tomara el reino, o el título al menos de rey. Y entonces está diciendo que la Iglesia Católica es la que le toca, como dice la Biblia. Dicen también, aunque la Biblia no habla, que el Vaticano entrega coronas, pero es lo que se asume en la interpretación subjetiva que muchas personas han establecido como dogmática para hacerle creer a la Iglesia que la Biblia literalmente dice lo que la Biblia no dice. Ahora, la Biblia no dice que el Vaticano dará su trono a la bestia anticristo. Yo he hecho aclaraciones acerca de lo que es el anticristo. El anticristo, primero, es un sistema, y segundo, es un hombre que se levanta dentro del sistema. ¿De dónde sale eso? ¿Dónde está eso? Bueno, eso surge de una interpretación subjetiva, o sea, privada, que se popularizó en la teología escatológica evangélica cuando se analiza Apocalipsis capítulo 13. Ahora, también se dice, ellos dicen que la Biblia habla acerca del anticristo, que viene con una corona y con un arco. O sea, el arco es un instrumento especial para tirar proyectiles lo más lejos posible. En aquel tiempo, el arco servía para tirar flechas, y las flechas eran como las balas en este tiempo, como las municiones, los proyectiles que nosotros conocemos hoy, rockets, cohetes, etcétera, etcétera. Debemos comprender, y esta es mi respuesta, que la revelación le estaba siendo dada a un hombre primitivo hace 2000 años, y se tenía que usar un lenguaje metafórico que pudiera ser comprendido por el hombre primitivo de hace 2000 años. Estamos hablando del apóstol y profeta Juan. Hace 2000 años no existía la democracia como un sistema de gobierno, sino que solamente existían las monarquías. Y además, los reyes eran los hombres que gobernaron sobre países e imperios y usaron coronas como símbolos de autoridad y poder. Hoy no se necesita una corona para ejercer autoridad. Nosotros sabemos que los presidentes de nuestros países no se ponen ninguna corona para que sepan que él es la persona en autoridad. Es decir, ¿qué pasa? No son los reyes las personas que gobiernan los países dentro del actual sistema en el cual nosotros hemos crecido y nos hemos desarrollado. Estamos hablando del sistema democrático. ¿Quiénes son las personas que gobiernan? Son los presidentes. Dicho en otras palabras, los reyes de las naciones en el actual sistema son los presidentes y son los príncipes. Oiga bien, los príncipes vendrían a ser como los diputados y los senadores. Nosotros debemos de actualizarnos. Si Dios hubiera entregado una revelación en este tiempo y el Apocalipsis hubiera sido dado en nuestro tiempo, seguramente que no hubiera hablado de reyes ni de coronas, nos hubiera hablado en un lenguaje que nosotros pudiéramos comprender. Se menciona también como algo contundente, y esto está en muchísimos blogs alrededor de internet, y hablan de
el nombre de Felipe Borbón Grecia y separan estas tres palabras como palabras importantes que nos dan a nosotros la pauta para descubrir que Felipe de Borbón es el anticristo. Y ellos dicen, Felipe tiene 6 letras. Borbón tiene 6 letras y Grecia tiene 6 letras. Tenemos el número 666. ¡Qué impacto! ¡Qué maravilla! Quedamos totalmente impactados ante el descubrimiento de que este hombre es el anticristo y es algo irrefutable porque ahí está Felipe 6 letras, Borbón 6 letras y Grecia otras 6 letras. Ahora, pero si nosotros no obviamos las palabras que componen su nombre, en este caso voy a hablar simplemente de 2 palabras, la palabra de y e. Entonces nosotros tendríamos algo así. Felipe tiene 6 letras, de tiene 2 letras, Borbón tiene 6 letras y de tiene 3 letras y Grecia tiene 6 letras, porque su nombre es Felipe de Borbón y de Grecia. Usted puede buscarlo en los documentos web que hay. Ahora, nosotros tendríamos entonces que nos resulta algo asombroso. Diríamos que es asombroso el resultado de numerar el nombre real, como es conocido por los medios de comunicación, de Felipe de Borbón y de Grecia, como normalmente se titula él. Y tendríamos entonces nosotros el número 62636, que equivale al número 62.636, y nosotros sabemos que la Biblia no nos habla nada del número 62.636. Pero claro, como se le suprimen algunas letras para forzar la profecía y hacer parecer que Felipe de Borbón es el hombre 666, entonces muchas personas que somos un poco sencillos lo aceptamos como tal. Pero sin embargo, el nombre real del personaje en cuestión, estamos hablando de Felipe de Borbón. Y aquí dice, Felipe de Borbón no es el anticristo. Ahora, si nosotros tomamos el nombre real de Felipe, tenemos un nombre extenso, compuesto por 4 nombres y 3 apellidos. ¿Cómo se llama Felipe? Felipe, se llama Juan, se llama Pablo, se llama Alfonso. Tiene 4 nombres. Y después tiene un apellido largo, que es de todos los santos de Borbón y de Grecia. Mire qué nombre más largo. Felipe, Juan Pablo, Alfonso, de todos los santos de Borbón y de Grecia. Ok, si nosotros utilizamos la misma metodología que utilizaron estas personas como un argumento contundente de que Felipe es el personaje 666 y ponemos números a lo que es el verdadero nombre utilizado por este personaje de la realeza española, tendríamos el número 6457253526126. Como resultado, nosotros tenemos un número de 13 dígitos, un número astronómico, que es el número 6.457.253.526.126. Es un número astronómico que resulta de su nombre. Evidentemente, y aquí nosotros estamos, como siempre, más que seguros, estamos frente a interpretaciones forzadas de la Biblia, porque este número de 6.457.000 y tanto no tiene nada que ver con la marca ni con el número de la bestia. Entonces, se dicen otras cosas más acerca de estos personajes, y yo sé que hay documentos que están circulando como que fuera pan caliente en las escrituras, y se habla de las 10 casas reales que existen en las familias en Europa. Ahora, estas familias de las 10 casas reales de Europa aseveran ser descendientes literalmente de la sangre, es decir, son familiares del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Porque estas personas creen en su conocimiento oculto que Jesucristo se casó con María Magdalena y tuvo hijos. María Magdalena huye a Europa, tiene sus hijos, y la descendencia de Jesús se riega en toda Europa a través del tiempo y de las edades. Esto es una teoría masónica de los iluminados, y estas familias dicen proceder de la familia de Jesús. Entonces, todos estos argumentos, si yo voy a creer que el anticristo sale de una de estas familias que reclaman llevar la sangre literal del Señor Jesucristo, tendríamos que aceptar la teoría masónica que Jesucristo se casó con María Magdalena, como Dan Brown lo presenta en el libro antiguo que nosotros ya lo tuvimos, que se llamó El Código Da Vinci, que también lo hicieron película. Pero bien, de acuerdo
a lo que Daniel capítulo 8 nos dice, el cuerno pequeño sale de uno de los 4 cuernos del imperio de Alejandro el Magno. Eso está en el capítulo 8 de Daniel. Si vemos el mapa del imperio de Alejandro, España queda fuera. Y si vamos a la ley, a la Torá, es el hombre quien levanta descendencia y no es la mujer. En este caso, la mamá, él, procede de la monarquía de Grecia, pero el hombre no levanta, el hombre levanta descendencia, no la mujer. Así que en ese caso está totalmente descartado. Ahora, si damos seguimiento a la explicación histórica de la profecía de Daniel en el capítulo 11, donde se nos narran incidentes ocurridos entre 2 casas que vivieron en guerra por la toma del poder, estamos hablando de la casa de Egipto, es decir, un país al sur de Israel, bajo el gobierno de la dinastía tolemaica, es decir, los descendientes de Ptolomeo. Y en Siria, al norte de Israel, bajo el gobierno de la dinastía de los Seleucidas, es decir, de los descendientes de Seleuco. Estamos hablando de generales que fueron las 4 cabezas, 2 de las 4 cabezas del imperio de Alejandro el Magno. Ahora, si somos realistas, Daniel capítulo 11, versículo 31, y lee con cuidado a quién se refiere y quién es este rey, de qué dinastía sale, el rey que en Daniel 11, 31 profana el templo. Escuchen lo que estoy hablando, porque estoy hablando de la profanación del templo, es decir, un hecho que va a ser realizado por el personaje conocido como el cuerno pequeño o el anticristo. Este personaje sale de la dinastía de los Seleucidas. ¿Qué significa esto? Esto significa que los descendientes de Seleuco o de los descendientes de Seleuco se va a levantar el cuerno pequeño. Y lo estoy diciendo yo lo estoy diciendo porque la Biblia lo dice. Y lo voy a llevar al versículo más adelante para que usted se dé cuenta de esto. Ahora, mira bien. Estas dinastías surgen a partir de la división del reinado de Alejandro el Grande, quien era el rey principal, y al morir el rey principal, sus 4 generales, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, se reparten el imperio alejandrino. Pero a la vez, también ellos entran en batallas interminables, así que Seleuco derrota a Casandro y a Lisímaco, pero no puede someter a Ptolomeo, quien se fue para Egipto. La Biblia nos dice que de uno de estos 4 cuernos del imperio griego surge el anticristo. Yo no lo digo, lo vamos a leer. Si usted abre su Biblia en Daniel en el capítulo 8, a partir del versículo 5 en adelante, para no leerlo todo, dice Daniel: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Seguimos leyendo el versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció en gran manera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Estamos hablando de Alejandro el Magno. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, es decir, en las 4 direcciones donde el imperio se estableció. El versículo 9 y te habla esto claramente y te dice: y de uno de ellos, ¿de quién? De los 4 cuernos que salieron cuando se quebró el cuerno notable, salió un cuerno pequeño. Yo le voy a preguntar a usted, ¿qué acabo de leer? ¿Qué es lo que salió de esos 4 cuernos? Un cuerno pequeño. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del cuerno pequeño o el anticristo. Ahora, sigue diciendo: y creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, es decir, hacia Israel. En el versículo 10 dice: y se engrandeció hasta el cielo, hasta el ejército del cielo, y parte del ejército del cielo y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Versículo 12: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, pero en el versículo 11 dice: se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. Estamos hablando de lo mismo que mencioné anteriormente en capítulo 11, en el versículo 30 y algo de Daniel 11, cuando te habla de lo que hizo este personaje descendiente de Seleuco. Es decir,
un personaje que se levanta en el Medio Oriente. Ahora, vamos a seguir con el análisis, porque esto es lo que la Biblia nos dice y nos enseña. Sigue diciendo aquí, en el versículo 16, y oí una voz de hombre en las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Ahora nosotros sabemos quién explica la visión y por qué nosotros decimos que se trata de dos imperios en pugna, Grecia y Persia. Entonces, en el versículo 17, vino luego, cerca de donde yo estaba, Gabriel, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Para cuándo era la visión que traía Gabriel? Para el tiempo del fin. No era para hace 2700 años, no era para hace 2300 años, cuando el imperio de Alejandro el Magno se levanta, sino para el tiempo del fin. Mientras hablaba conmigo, caí como dormido sobre mi rostro en tierra, y él me tocó y me hizo estar de pie. Versículo 19. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Por segunda vez, el ángel Gabriel está remarcando que esto es para el tiempo del fin. En el versículo 20 dice: en cuanto al carnero que vistes, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. ¿Quién lo dijo? ¿Lo digo yo? ¿Lo invento yo? No, lo dice el ángel Gabriel, el ángel de la revelación. Por lo tanto, estamos hablando de la guerra de dos imperios: la derrota de los persas y la victoria del imperio griego. Del imperio griego surge el cuerno pequeño, y eso está en el versículo anterior que les leí, en Daniel capítulo 8, versículo 9. Entonces, cuando nosotros analizamos el mapa, vamos a encontrar que España queda fuera. Miremos el mapa, analicémoslos y veamos cuál fue el terreno que cubrió el imperio de Alejandro el Grande. Podemos especular y decir todo lo que nosotros queramos. Usted puede incluso rechazar esta palabra, puede rechazar la interpretación del ángel Gabriel. Yo no tengo ningún problema si usted rechaza toda la interpretación del ángel Gabriel o todas las interpretaciones que los ángeles trajeron también a los hombres. No tengo ningún problema. Ahora, más adelante, y esto es importante, en el versículo 23, el 22 dice: y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar. Sabemos que estamos hablando de Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, de la nación de Grecia, que conquistó el Medio Oriente, la parte sur de África, y se tendió hasta los límites del imperio en India. Ahora, el versículo 23 dice: y al fin del reinado de estos. ¿De quiénes? De estos 4 reyes, de estos 4 cuernos que terminaron siendo la pugna de 2 cuernos, y tenemos toda la historia relatada proféticamente en Daniel en el capítulo 11. Y dice aquí: cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Esto es importante, un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. El entender los enigmas a mí me trae a colación a la mente que tiene que ser una persona que está relacionado con los misterios religiosos de las sociedades secretas. Ahora, en el versículo 24 dice: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Ahora, si nosotros somos realistas, ¿qué pasa con las familias reales? ¿Las familias reales tienen poder? ¿Tienen economía? Sí, ellos son dueños de transnacionales, son dueños de campos petroleros en abundancia, son dueños de refinerías transnacionales, y además de eso son dueños y han establecido el sistema bancario. Ahora, ¿qué tenemos nosotros aquí? Que ellos son personas que poseen poder en su propia mano. Ahora, en cuanto al cuerno pequeño, dice que se fortalecerán, mas no con fuerza propia. Ahora, estas familias reales tienen fuerza propia. Son un poder representativo, no gobiernan los países actualmente, pero tienen fuerza propia, tienen mucha economía. En el versículo 25 dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño de su mano, y su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ahora, como dije anteriormente, las monarquías no resucitarán. Los reyes actuales son los presidentes, quienes reciben investiduras que les proporcionan los poderes para ejecutar la ley que la Constitución les otorga en los diferentes países. No se encasille dogmáticamente a interpretar esto de una forma literal, porque podemos seguir arrastrando errores que a nosotros se nos han entregado. Ahora, se dice que, además de que Felipe
Es el hombre más inteligente del mundo, habla 10 idiomas, tiene mucho dinero, es un hombre alto, de buen porte, de buen aspecto, y por fuera de todas las cosas, domina muchas materias intelectuales. Así que dicen, este es el único hombre que llena todas las características para ser el anticristo. Apuntamos a Felipe, hey, 2 aplausos. Muy bien. ¿Por qué? Porque dicen que el anticristo va a ser una mezcla del rey Nabucodonosor de Babilonia, de Artajerjes de Media Persia, de César en Roma y de Alejandro el Magno de Grecia. Entonces apuntan a Felipe, y Felipe es ahora el nuevo prospecto para el anticristo. Si nosotros leemos bien Apocalipsis en el capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, no está hablando de un ser humano, de un individuo. Si aprendemos a leer y a comprender lo que nosotros estamos leyendo, captaremos que no se trata de un ser humano, se trata de un sistema, de un poder gentil que se levantaría en los tiempos del fin. Analice sus características. Las bestias de Daniel capítulo 7 no son hombres, son sistemas imperiales que se levantaron de entre las naciones que están representadas por el mar. Isaías capítulo 17 versículo 25 y Apocalipsis capítulo 17 versículo 25 también te habla de las aguas relacionadas con naciones, con tribus, pueblos y lenguas. Por lo tanto, estamos viendo que estamos hablando en Apocalipsis capítulo 13 de un imperio, de un sistema, de un poder gentil que se levanta. Ahora, ¿cuáles son sus características? Las características de un imperio, las características del último gobierno. Será semejante a un leopardo, es decir, como el imperio griego de Alejandro el Magno. Será un imperio lleno de cultura, de tecnología, de educación, etc. Característica número 2, sus pies serán como de oso. Y tenemos a Media Persia, un poder aplastante, destripador, quebrantador y militar. Característica número 3. Tiene una boca como de león, el león babilónico. Babilonia, el primer imperio gentil. Vuelvo a repetir, estamos hablando de imperios gentiles. Ahora, ¿qué tenemos nosotros con Babilonia? Bueno, que Babilonia fue el primer imperio gentil y que era un poder religioso de gran influencia que domina las religiones de los misterios babilónicos, que después fue heredada ¿por quién? Por los países como el imperio egipcio. Ahora, estos enigmas han sido transmitidos por generaciones a las sociedades secretas ocultistas. Es decir, el último imperio es un imperio sincrético que tiene las características de los imperios anteriores, pero no estamos hablando de un ser humano, señores. Ahora mira, estamos hablando, y repito, de poderes gentiles. Por eso el Señor Jesucristo dice, refiriéndose al pueblo de Israel, lea Lucas capítulo 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada. Y está hablando de Israel. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Escuche que Jesús está hablando del tiempo de los gentiles. Que cuando Jesús nace como hombre, es decir, antes de el Hijo de Dios convertirse en Yeshua y hacerse hombre, estos imperios gentiles ya estaban dominando sobre Israel y sobre la ciudad de Dios, Jerusalén. Ahora, esto significa lo que Jesús dice en Lucas 21, 24, que Jerusalén será dominada por gobiernos e imperios gentiles. ¿Cuándo llegarán a su fin el tiempo de los imperios y los gobiernos gentiles? Bueno, llegarán a su fin cuando Jerusalén jamás será dominada por imperios gentiles. Eso es cuando Jesús establezca el reino milenial del Padre aquí, en la tierra desde Jerusalén. Ahora, es decir, el último imperio que dominará sobre Jerusalén será la bestia imperio. El último imperio. Para que comprendamos mejor esto, podemos abrir Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2, que dice literalmente, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, mide el templo y los que adoran en él, pero el patio que está fuera no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa por 42 meses. Si nosotros somos claros, atamos cabos, vamos a llegar a la conclusión que estamos hablando de lo mismo que Jesús habló en Lucas en el capítulo 21.
Y que estamos hablando de lo mismo también. Ahora, en este capítulo 11, estamos hablando también de lo que se habla en el capítulo 13, cuando se habla de que este imperio tendrá poder por 42 meses para penetrar sobre la capital de Israel, en Jerusalén. Y estamos hablando nuevamente de un poder gentil. Es decir, el anticristo es un sistema, y es un poder gentil. Ahora, si nosotros nos vamos a Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 3, dice literalmente la escritura: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Te lo voy a leer otra vez. Vi una de sus cabezas. ¿De las cabezas de quién? De un hombre, de un ser humano, de un sujeto, de un individuo. Está hablando de las cabezas de un hombre. ¿Cuántas cabezas tiene un hombre? Evidentemente no puede estar hablando de un hombre. Tampoco me vaya a decir que está hablando en sentido metafórico, porque en sentido metafórico tampoco ningún hombre tiene 7 cabezas. Está hablando de un sistema, de un gobierno, de un imperio. Y dice que una de las cabezas del sistema estaba herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Estamos hablando que se maravilló en pos de un hombre? ¿O estamos hablando que se maravilló en pos de la fuerza de un sistema político? Ahora, en el versículo 4 dice: y adoraron al dragón. Y el dragón es Satanás. El único país que yo conozco donde veneran dragones es China, pero no el mundo entero. Entonces, cuando se está hablando del dragón y sabemos cuál es la aplicación sencilla, el dragón es Satanás, que había dado autoridad a la bestia. ¿A quién dio autoridad a Satanás? Al sistema. ¿Por qué? Porque todos los sistemas que han existido a través de la historia han sido parte de la obra maestra de Satanás. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Mira, aquí dice que adoraron a la bestia. ¿A qué bestia adoraron? ¿Adoraron a un hombre o adoraron a un sistema? ¿Cómo se puede adorar un sistema? Sirviéndolo. Una persona que deja de adorar a Dios en el día que debe de adorarlo por causa de su trabajo, está sirviendo al sistema con sus obras y se está olvidando de a quien debe de adorar. Una persona que está siendo controlada por un sistema, por sus leyes, y lo obliga a olvidarse de adorar a su Dios, al verdadero Dios, es una persona que ha dejado de servir a Dios y ha empezado a servir a un sistema. Ahora mira bien. Y la gente dice: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Estará hablando de un hombre o estará hablando de un sistema? En el versículo 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿A quién se le dio boca? A un hombre. Un hombre naturalmente tiene boca, un sistema no. Un sistema necesita entonces un vocero. Y de eso es que está hablando aquí la Biblia. Sigamos leyendo. Y dice: y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Oiga bien, es decir, 3 años y medio. Es el mismo tiempo que narra Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, cuando se está hablando que los gentiles pisotearán o gobernarán sobre Jerusalén. El anticristo es un poder gentil y levantará a un gentil para gobernar sobre el sistema y se meterá en Jerusalén y por 42 meses mantendrá su influencia, un imperio que controlará al pueblo de Israel. Ahora, escúchame esto, porque esto es importante. La bestia, además de ser un poder gentil, también tiene un hombre que será un gentil, y de acuerdo a lo que nos dijo y lo que compartí anteriormente en Daniel capítulo 8, nosotros encontramos que será de ascendencia árabe, pues sus progenitores fueron sirios. Ahora hablamos del cuerno pequeño que se levanta de uno de los principales países del Oriente Medio. Ahora, ¿de qué país será? Nosotros no sabemos, puede nacer en cualquier país, puede tener ascendencia de estas familias, de esos países, y no necesariamente tienen que ser del país de Siria como nacionalidad. Podría nacer en cualquier país. Podemos especular cualquier cosa. Ahora, no necesariamente el anticristo tiene que ser de una familia multimillonaria, como normalmente se está creyendo y se le está sembrando a la gente en el corazón que crea que esta familia de esta gente multimillonaria, que son de la realeza española,
este hombre es el anticristo. Felipe no es el anticristo. Ahora, Felipe de Borbón procede de ese tipo de familias. Las familias reales son dueñas de negocios, lo dije, de transnacionales y todo eso. El anticristo no tendrá poder en sí mismo, sino que se fortalecerá con poder prestado. Nuevamente, debemos de ser cuidadosos en lo que nosotros vamos a decir acerca de materia escatológica. Yo siempre he dicho, y lo sigo remarcando, en materia de interpretación profética y escatología, nadie tiene la última palabra. Una cosa sí puedo decirle, Felipe de Borbón no es el anticristo. Punto. Este fue su anfitrión, Alfredo Alegría. Usted estuvo en la noticia profética al día. Muchas gracias. El Señor le bendiga.